Bueno, estoy dándole un par de minutitos a la gente a ver si se va a meter alguien más. Aquí. Y estoy dando tiempo también un poquito a José, que se le atrasó la cosa, se le complicó la cosa. Pero pues saludo a todos por sacarle su tiempo, ¿verdad? En este Journal Club número 11. Ya llevamos 11, alrededor de 11. Puede ser que sean más. Eh, este journal, pues decidimos hacerlo de hamstring basado en la encuesta que hicimos en aquel momento, ¿verdad? Eh, Estuvo bien cerquita de patelofemoral, ¿verdad? Dolor patelofemoral. Pero pues decidimos, como habíamos hablado también del CPG de rodilla hace poco, pues entendía que pues hamstring sería una buena opción también discutirlo. Como método de introducción, sabemos que el hamstring pues es un músculo sumamente grande y fuerte, ¿verdad? Eh, y en el estudio pues mencionan que ocurren muchas lesiones a nivel de hamstring, alrededor de un 15%, ¿verdad? Específicamente en atletas, ¿verdad? En esa área, en algún momento. Cuando yo estuve en Puerto Rico, obviamente, pues veía bastante lesiones en hamstring, ya que trabajé por muchos años atendiendo a los atletas de la UPI, específicamente a los de PT Campo, ¿verdad? Track and field. Así que yo iba mucho a mi oficina y los veía. Y pues tenía muchos casitos de eso. Sabemos que pues que las lesiones de hamstring pues es multifactorial, ¿verdad? Pueden ocurrir por muchas razones, ¿verdad? Por manera directa, por un trauma, una contusión, puede ser por una manera indirecta funcional, como dice en el estudio, que puede ser ya sea por fatiga, por sobreuso, por no calentar correctamente, por un desbalance muscular, puede ser por que se vaya insuficiencia pasiva, pues por muchas razones. Eh, y es como yo digo, una vez que tú sabes, y esa es una de las partes más importantes, cuando tú estás tratando un paciente de hamstring, lo más importante es el subjetivo, ¿verdad? La parte subjetiva, y es lo que yo siempre he dicho desde el principio, ¿verdad? La parte subjetiva es la parte más importante porque te va a decir mucha información. Creo que José ya está aquí. José no descansó y siguió directo. Pero estoy dándole un brief, ¿verdad? Estoy hablándole de la etiología, ¿verdad? De los porcientos de lesiones de hamstring, lo que dice el estudio también del porciento. Y pues también estoy mencionándole cuando tú estás evaluando a esos pacientes, que es lo más importante, ¿verdad? La parte subjetiva es bien importante en estos casos. ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió esa lesión? Si oyeron algún ruido, ¿verdad? ¿En qué momento específico fue? Si fue pues cuando estaba en el proceso de alargamiento del músculo o cómo fue, ¿verdad? Eh, Así que esa es una parte bien importante. Otra parte que es sumamente importante es exactamente en dónde es el dolor. Y ahí envuelve la palpación. Y aquí, pues, hoy en día hay muchos artículos que dicen pues, que la palpación ayuda, pero no ayuda. Que no es muy sensitivo, ¿verdad? Que te puede ayudar, pero no te va a dar tanta luz. Y yo encuentro que en caso del hamstring, las manos son sumamente importantes. Las manos tuyas, ¿verdad? Las manos del terapista. Porque tú puedes palpar, cuando tú palpas en un desgarre hamstring, y mira que he visto mucho, cuando tú sientes esa fibra, tú puedes saber cómo se fue hasta el tipo de lesión, si fue perpendicular o paralelo,
Y tú puedes sentir cómo esas fibras van corriendo. Y dependiendo cuán es el gap, que yo les llamo, que es el hoyito, ¿verdad? La rotura, pues obviamente tú puedes descifrar, o no descifrar, ¿verdad? Pero puedes decir más o menos cuánto tiempo podría tardar esa lesión, ¿verdad? Eh, y obviamente esto también está cambiando, porque antes uno se dejaba llegar por el tipo de desgarre, hay en algunas literaturas mencionan 3 tipos de desgarre, en otros dicen 4 tipos de desgarre, 4 categorías, ¿verdad? De desgarre. Pero lo más importante es que se dejan ya por el tiempo. Okay, si es en grado 1, por grado 2, pues mira, de 2 semanas, si es el tocadito, como le llaman, ¿verdad? Que es uno que no hay daño tisular como tal, ¿verdad? Sino te duele el hamstring, pero tú no sientes ningún gap, no hubo ningún bruise, o sea, no hubo sangrado en el área, pero obviamente eso se recupera más rápido. Ya grado 2, que hay un poquito que no hay definición, que hay un hoyito, ¿verdad? Que hay un gap en ese hamstring. Eso ya se puede medir y se puede decir que es grado 2, ¿verdad? Y eso pues ya dicen pues que puede durar hasta 6 semanas. Ya grado 3, grado 4, pues ya obviamente son casos más serios, pueden tardar meses. Pero ahora pues están diciendo y están alegando de que muchas veces el time basado en el criterio del tiempo pues no es lo mejor. Y se debe basar de acuerdo cómo va recuperando ese paciente. Y yo encuentro que es sumamente lógico, ¿verdad? Porque cada paciente es diferente. Pero siempre es bueno saber un time frame. ¿Por qué? Porque si tú sabes que la lesión es bien sencilla y se supone que en 2 a 6 semanas, vamos a suponer, ¿verdad? Si es un grado 1, grado 2, ¿verdad? 2 a 6 semanas y ese paciente sigue con dolor. Teóricamente, hubo una sanación del tejido, ¿verdad? Se supone que haya una sanación, es un proceso natural y se supone que dure tanto tiempo. Si el dolor, pues no necesariamente es por la acción del hamstring, puede ser otros factores. Factor de miedo, factor de que no está comiendo bien, factor de que no está durmiendo bien, factor que no está haciendo lo que tiene que estar haciendo. Y eso entonces, pues tú tienes que entonces jugar, porque ahí es lo que dicen por ahí, ¿sabes? Tenemos que trabajar un poquito más activo con ese paciente, ¿verdad? No agresivo, porque a mí no me gusta usar la palabra agresivo, ¿verdad? Porque esa palabra es bien ambigua, pero tenemos que trabajarlo más, no tan solo a nivel anatómico, sino también tenemos que trabajarlo más alrededor de todos sus otros entornos, ya sea socioeconómico, psicológico, todas esas cosas, porque eso es otro factor que puede estar envolviendo que por qué ese paciente no está mejorando. Y obviamente va a tardar más y nos vamos a basar en el criterio de cómo ese paciente va recuperando, pero tenemos que tomar en consideración también el proceso de sanación. Y el proceso de sanación es por tiempo casi siempre, ¿sabes? Pero si tú, por ejemplo, si el paciente fuma, bebe, no está durmiendo bien, pues entonces ya tú sabes que el proceso de sanación puede tardar más. Y entonces tú lo tienes que educar en ese sentido. Así que es bien importante eso. Otra área bien importante cuando tú estás evaluando, además de la palpación, es la fuerza muscular. Obviamente, si el paciente siente debilidad en el hamstring, tiene dolor a la palpación en el hamstring, te dicen una parte subjetiva que fue corriendo, ¿verdad? Que haciendo una actividad física que sintió un jalón en el hamstring, pues teóricamente ya tú tienes 3 factores que te pueden ayudar. Otro método de evaluarlo, pues obviamente el gold standard, que es un MRI, ¿verdad? Y a nivel profesional, como estamos hablando ayer, José y yo, a nivel profesional, un atleta profesional, pues obviamente tiene la facilidad de hacer eso más rápido, ¿verdad? Pero una persona, un atleta de la UPI, vamos a ponerlo de esa manera, la realidad es que no tiene eso. Porque o sea, no es costo efectivo para ese paciente para un desgarre de hamstring, ¿verdad? A menos que sea un desgarre serio y que tenga una competencia ya pronto, ¿verdad? Eso ya son otros 20 pesos.
Pero el ultrasonido musculoesqueletal, pues hoy en día pues está cogiendo más auge. Primero porque tú lo puedes ver, no tan solo que es portable, ¿verdad? Portátil, que lo puedes llevar para todos lados, es más económico, pero a la misma vez puedes trabajarlo y en manera de movimiento, o sea, que es funcional. O sea, que tú puedes pedirle que mueva la articulación y tú puedes ver cómo esa fibra muscular está corriendo y cómo se está moviendo. Así que eh, hoy en día, por eso es que se está utilizando cada vez más y más el ultrasonido musculoesqueletal y se está llevando más a que el terapista también lo haga. ¿Sabes? En Puerto Rico todavía tiene la tendencia de que el fisiatra o el médico es el que utiliza el ultrasonido, pero la realidad es que el ultrasonido es algo no invasivo. O sea, ahí, no, ahí sí que no hay forma. O sea, que hoy en día se están dando ya más cursos sobre el ultrasonido musculoesqueletal y yo les recomiendo y si pueden, pues miren, cójanlo. O sea, yo si yo quiero voy a coger uno en la semana, dentro de 2 semanas, una semana completa. Voy a estar comiendo, desayunando, almuerzo y comida por 8 horas, por 7 días, ultrasonido. Así que les contaré después. Eh, ¿Qué más? José, ¿quieres añadir algo ya que llegaste? Sí, nada, una de las cosas más importantes, ¿verdad? En cuanto al hamstring, es que el hamstring es un músculo que también tiene poca irrigación en cuanto a arteria. Básicamente lo que tiene es una ramificación de la arteria femoral. Y una de las causas más comunes de lesiones es ¿verdad? Que no calientan bien, básicamente, ¿verdad? Y por eso se recomienda mucho calentar bastante los hamstrings antes de hacer algún deporte o de correr, ya que el hamstring también se lesiona, o el 80% de las lesiones, como dice el artículo, pues ocurren en la fase terminal del swing, que en otras palabras eso sería una fase de desaceleración. Y si quieren ver un ejemplo de algo así, déjame ponerle un ejemplo, si me puedes dar para darle share screen. ¿Cómo yo hago eso? Ay, tú me... Me pones de host. Ah, ok, espérate, ¿cómo yo te busco aquí? Espérate, espérate. Viste, esto es mucha tecnología para mí. Eh, No, Déjame ver aquí. You, y te pongo... eh, host. There we go. Mira, a no, ver. ahora sí. Un jugador de soccer, básicamente esto ocurrió apenas unos años atrás. Lo puse en cámara lenta. Es el jugador que está en el mismo medio de blanco, lo ve que está corriendo a las millas. Este. El de Dios, sí. Ahí va. Ahí cuando baja, ¡pap! Y ahí se agarra. ¿Ves? Ya tú sabes, una de las señales que te da el atleta cuando se agarra la parte de la lesión, te está diciendo en dónde fue la lesión. Ahí se agarró el hamstring. Básicamente ya tú sabes que ¿verdad? Lo que ese atleta tuvo, básicamente un pull del hamstring, en ese caso, ¿verdad? Viéndolo nada más. Eso, después le hace una evaluación y si es eso, pues dieron ¿verdad? Obviamente le hacen preguntas en cuanto al soccer, pues el fisio tiene la habilidad, déjame, para poner de nuevo, el fisio en lo que es Europa y en otros, ¿verdad? Y en otros países de Sudamérica, el fisio tiene la oportunidad de entrar al campo y decidir qué va a hacer con ese jugador. Hay muchas controversias, han habido controversias en cuanto a eso, pero pues es una libertad que tienen ¿verdad? Al tener un fisioterapeuta, y el fisio en Europa, por ejemplo, es una parte muy esencial de lo que es el deporte. El fisioterapeuta deportivo básicamente entra al campo y ahí le hacen la serie de preguntas como si, ¿verdad? Básicamente entra con el médico y le hacen la serie de preguntas al jugador si puede seguir o no, y depende de lo que ellos determinen, pues hacen ¿verdad? Una decisión clínica bien rápido para decir si el jugador puede seguir o no. Obviamente aquí estamos hablando de que son atletas millonarios, todo es un atleta que vale mucho para el equipo, hay muchas cosas que hay que determinar, ¿verdad? Cuando hay un pull de hamstring, es bien difícil que el atleta vuelva, ¿verdad? En ese momento. Un jugador que se ha lesionado bastante el hamstring es
uno de los mejores jugadores, hasta considerado el mejor del mundo, que es Messi, todas las temporadas, todas, desde que se lastimó el hamstring por primera vez, para allá para el 2010, todas las temporadas, yo no le he visto un solo inicio de temporada que no tenga un problema con los hamstrings. Y eso es algo que ha sido recurrente en él. Básicamente los hamstrings a él literalmente le han dado duro. Pero lo hemos visto que después se recupera, el tipo, o sea, rompe la liga, básicamente, rompe todos los esquemas, ¿verdad? O sea, hay pacientes y hay pacientes. O sea, no todos los pacientes se van a recuperar. Ese que vieron ahí en el video se tuvo que retirar básicamente. Después de eso, porque pues, lesiones recurrentes, no tenía, me imagino, que las facilidades, o tuvo que, por la lesión, quizás no pudo volver a jugar. Y tuvo que tomar otras decisiones en cuanto a irse de coach o otras cosas, ¿verdad? Hay otros factores, ¿verdad? Que en cuanto a los ejercicios, que es lo que también vamos a estar hablando, que sería el Nordic Hamstring Exercise, que es uno de los ejercicios. Antes que vaya a los ejercicios, Okay. La prognosis también, vamos a hablar un poquito, un minuto de la prognosis. La prognosis va a depender entonces de, como dice José, del grado de la lesión, la recurrencia de la lesión, porque obviamente si es bastante recurrente, cada vez puede ser peor. Y es como yo le digo a mis pacientes, mira, si tú tienes un steak y tú le haces un corte y le haces un corte finito, más nada, ¿qué pasa con esa fibra? Esa fibra, cuando tú lo consideras, entonces, ¿se vuelve a unir? No, no. Tú tienes que trabajar las otras fibras que le quedan, ¿verdad? Si vuelves a lesionarte en ese mismo área, que puede ser que te lesionen en otra parte, ¿verdad? Pero imagínate que te lesionen en esa área porque no hiciste una buena rehabilitación o por X o Y razón. ¿Qué pasa? El cuchillo vuelve a cortar ahí. ¿Qué va a hacer? Va a cortar otra fibra y va bajando en el grosor del hamstring. Obviamente quedan ¿qué? Menos fibra. Pues, ¿qué es lo que está pasando? Que teóricamente la recuperación va a ser más lenta, primero, y la prognosis va a ser peor. Otra cosa que es bien importante es en dónde es la lesión. A nivel músculo tendinoso es el área más común, ¿verdad? Pero la área músculo-tendinosa distal, o sea, me refiero a nivel de rodilla, cerca de, ¿sabes? Viendo hacia la rodilla. Esa es la área más común que ocurren y esa es la área en donde más se lesionan. ¿Por qué? Porque la unión músculo-tendinosa es la área más débil. Esa es la parte de transición del el músculo con el tendón y esa es la área más débil. Casi siempre ahí es que ocurre, ¿verdad? Ahora bien, se ha visto y hay evidencia y hay literatura que escriben eso, que mientras más proximal a la tuberosidad isquial, la prognosis es peor. Esas lesiones en esa área son malas. Malas, malas, malas. O sea, desgarres de hamstring cerca del área proximal de la tuberosidad izquierda son bien malas. Y la recuperación más lenta, la prognosis es peor. Así que tú no tan solo te tienes que dejar llevar por el grado de la lesión, sino también por la localización de la lesión. Y eso es bien importante, porque yo he visto, o sea, pacientes que son desgarres más sencillos, pero son más proximales y son un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza bien chévere. Así que esos son cositas, detalles que se las comento pues para que lo sepan. Porque pues muchas veces tú dices, pero es un desgarre Henry y no se mejora. Hay que verificar en dónde es. Mientras más alto, mientras más proximal, más serio va a ser y peor es la prognosis. Mientras más distal, pero teóricamente la recuperación debe ser mejor. Así que ahora vamos para la parte de los ejercicios. Y ahora esa es la parte que va José va a hablar. Okay. Vamos a empezar aquí. Voy a darle share de nuevo. Vamos a ponerle a esta gente que son unos duros. Antes de que vayamos a
hamstring curl. Déjame decirle algo. Nada, cuando tenemos algún tipo de, ¿verdad? Cuando tenemos un atleta o algún paciente que está entrenando para hacer algún tipo de deporte, siempre tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Obviamente el tipo de deporte que va a hacer, y cuáles son los músculos, ¿verdad? Que más va a utilizar. Por ejemplo, en el fútbol, en el soccer, se utiliza mucho el hamstring, que es uno de los más importantes, y los aductores. Y las lesiones son recurrentes ahí. Eso es súper común. Y esto es importante porque muchos jugadores, pues, cuando están entrenando, pues tienen que recurrir a un ejercicio específico que ataquen esos músculos, ¿verdad? Pero en el caso del hamstring, ¿verdad? Hay ejercicios que lo van a trabajar el hamstring de manera excéntrica, que al trabajarlo de manera excéntrica es cuando estamos, ¿verdad? Cuando el atleta está corriendo, en la fase de aceleración, cuando va a desacelerar, que está en el terminal swing, que ahí fue donde vimos el jugador, ¿verdad? El jugador que vimos el video, fue ahí donde él se lesionó, en el terminal swing, que fue la fase de desaceleración. Pues hay ejercicios que atacan específicamente esa fase, o sea, esa fase excéntrica ¿verdad? De contracción del músculo. Entonces, la gente de Muscle in Motion son unos duracos. The Nordic hamstring y lo explican curl perfecto. involves kneeling on a pad and lowering under control while the ankles are held in place by a partner, a loaded barbell, or any other immovable object. The Nordic hamstring curl is a highly effective hamstring exercise. It can help prevent hamstring injuries due to the eccentric emphasis, which shifts the hamstring's maximum force potential to larger muscle lengths. Si te fijas aquí, ¿verdad? Lo que están demostrando es básicamente poniendo las manos. Eso es el principio del ejercicio, para empezar a básicamente activar esos músculos. Ya después hay otras progresiones que se las voy a enseñar, ¿verdad? Con otro video para que lo vean. The target muscle is the hamstrings colored red. The gastrocnemius assists in knee flexion. Aquí van a ver el gastrocnemio, que también es importante porque está asistiendo, ¿verdad? En lo que es esa fase, ¿verdad? Esa flexión de rodilla. Y cuando baja, pues ayuda también, ¿verdad? Excéntricamente. Most trainees lower their bodies under control during the initial half of the movement, but this is usually followed by a rapid descent to the floor. With the band assisted, we can get a full activation under a full range of motion. En el artículo ellos describen el upward motion, que sería cuando está subiendo, y el downward motion. Entonces ellos lo que, ¿verdad? Básicamente hicieron, ellos pues, analizaron los músculos que se activan durante este ejercicio en particular, ¿verdad? Más adelante lo vamos a estar hablando. Pero, ¿verdad? Para que entiendan los términos que se usaron, pues upward motion, ya saben, hacia arriba, pues downward motion hacia. The ankles are held in place by a partner, a loaded barbell, or any other immovable object. Esta es la forma, ¿verdad? De hacer el ejercicio, básicamente, está el beginners, ¿verdad? This exercise primarily builds eccentric strength. The eccentric nature of the Nordic hamstring curl is believed to increase hamstring's length and shift the maximum strength of the muscle toward larger muscle lengths, which is believed to be important in sports. Que es la contracción excéntrica, que, ¿verdad? Ahí es donde que estábamos hablando en el caso de soccer o de correr, por ejemplo, de atletismo, donde los atletas, ¿verdad? En esa fase de terminal swing sabemos que ahí es donde el hamstring se va a activar excéntricamente y ahí es donde la mayoría de las lesiones ocurren. Ankle plantar flexion versus. Una cosa importante es la posición de los tobillos. ¿Por qué? Porque el gastrocnemio, al ayudar con esa flexión de rodilla, pues así va a evitar, ¿verdad? Va a entrar en una insuficiencia activa. Dorsiflexion. The body
gastrocnemius enters active insufficiency when knee flexion is completed. If the ankles are more plantar flexed, hamstrings become more active. Dorsiflexion in the ankle reduces active insufficiency of the gastrocnemius and allows it to assist in knee flexion. Entonces, uno de los problemas más Common comunes mistake, hip flexion, trunk flexion through the hip joint. es que hace un hip hinge, básicamente, ¿verdad? Y ahí pues no estamos activando básicamente el hamstring, ahí estamos activando, pues, eso es una manera incorrecta de hacer el ejercicio. Lizardi, ¿querías decir algo? Sí, le añadí en el chat un site en YouTube que nosotros hicimos una progresión de ejercicios también de Nordic que yo hice con mi hija, que se puede hacer en pareja, que yo se lo hago mucho a los pacientes, y la primera fase es, pues, como dice ahí, que es dejarse caer hacia el frente. Ya la segunda fase, pues yo lo que hago es que pongo un strap alrededor de la persona, que es lo mismo que tiene el muchacho, que la gráfica, que es que, ya tú lo vas a poner ahí. Ponlo sin música, por favor. Es que ya ayudándola con un strap, ahí es que ella viene, esa es la primera fase, que yo lo que le digo es que evite arquear la espalda. Aquí nosotros pusimos las cantidades de repeticiones que se recomienda, ¿verdad? Según el estudio de Pearson en el 2011. Pasando aquí. No sé, está bien rápido. La cosa es que la segunda fase es que tú lo ayudas al paciente. La tercera fase es que el paciente vaya excéntricamente hacia abajo, ¿verdad? Y que vuelva concéntricamente él. ¿Por qué se hace eso? Porque obviamente, pues bien, si la persona no tiene un fortalecimiento del hamstring, obviamente lo que puede hacer es lastimarlo. Así que es bien importante eso y llevarlo por la fase. Ahí está la progresión. Ahí está la progresión. Y ahí es lo que yo hago. Y yo lo que le digo al paciente, llega hasta donde tú puedas. No trates de bajar todo lo que tú quieras. Es todo lo que tú puedas. O sea, y es como yo le digo al paciente, el dolor te va a decir hasta dónde tú puedes llegar. O sea, no trate de forzarlo, porque el forzarlo lo que puede hacer es que puede lastimar más la fibra muscular, de verdad ayudarlo, ¿verdad? Y ya la tercera fase es la de que la hace sola la persona, que sube y baja la persona sola. Y ahí, pues, obviamente, la persona que tenga una fuerza bastante puede bajar bastante. Yo tengo un atleta de la UPI que él tenía un historial de hamstring, de desgarre de hamstring, y lo trabajamos con Nordic. Trabajamos mucho Nordic, y él ahora mismo está haciendo un PhD en UMass, y él me escribió los otros días y me dijo, mira Luis, tú sabes que desde que cogí terapia, que hizo Nordic, nunca en mi vida tuve problemas con los hamstrings. Hasta el sol de hoy que nunca he tenido problemas. Y el muchacho llegaba hasta abajo, básicamente, y subía. ¿Sabes? Una cosa absurda. Sin poner las manos. Hay atletas que yo he visto sin poner las manos. Él no ponía las manos. Él llegaba aquí y volvía y subía. O sea, en la cara básicamente tocaba casi el piso. Él era de la selección nacional de pisticampo de Puerto Rico, del 4%. Y él siempre tenía problemas de los hamstrings. Siempre. Y pues trabajamos de esa manera. Nunca. Mi hijo también tuvo lesiones de hamstring. Una vez que yo... obviamente lo evaluamos con sonografía, lo chequeamos, sabíamos que tenía un desgarre hamstring, lo trabajamos con Nordic, nunca más tuvo problemas. Obviamente tienen que seguir trabajando, no es que tú lo vas a hacer por 8 semanas y ya, y se acabó y vamos. O sea, porque es como yo digo al paciente, si tú tienes una disciplina y tú dejas de hacer eso, es como si tú vas al gimnasio y dejas de ir al gimnasio. ¿Qué pasa con la fibra muscular? Pierdes la masa muscular.
Y aquí Edgardo y todo eso pueden decirlo, o sea, pueden hablar más de eso que yo, ¿verdad? Yo no soy experto en gimnasios ni nada, pero esa es la lógica, ¿verdad? Esa es la ciencia detrás de eso. Así que es bien importante educar al paciente de que una vez que siga haciendo estos ejercicios, tiene que seguirlo haciendo, ¿sabes? Y más si está activo en un deporte, ¿verdad? Así que es bien importante. Este artículo lo cogimos, es un artículo de Corea del Sur, es una revista de Corea del Sur. La revista es nueva, la revista lleva 2 años nada más, el impact factor no es muy alto, el H index es bien bajito, no es muy alto. ¿Por qué? Porque como no es muy conocida esa revista, no utilizan de referencia en otros artículos. Así que, pero se ha visto que anualmente está subiendo. Así que esto es una revista que eventualmente vamos a ver que va a seguir mejorando sus criterios para hacer artículos. Y son buenos. O sea, este artículo es muy bueno. Tiene sus bias, ¿verdad? Pero es bueno. Así que nada, sigue tú por ahí, José, ahora. Muy bien. Nada, básicamente, ¿verdad? El artículo de lo que habla es el ejercicio que acabamos de poner, ¿verdad? Que es el Nordic. Básicamente, ¿verdad? Se llama Hip and Trunk Muscles Activity During Nordic Hamstring. Entonces, estos autores básicamente lo que se preguntaban era, ¿verdad? Ellos veían mucho en la literatura que había mucho análisis entre quad y hamstring. Siempre analizaban quad y hamstring cuando estaban haciendo un Nordic. O en muchos de los ejercicios que hacían para ¿verdad? Hamstring. Pero ellos dijeron, ¿por qué no entonces analizamos y los hip? O sea, el core básicamente, lo que compone, ¿verdad? Los abdominales, los erectores de la espina, especialmente multifido y ¿verdad? Los internal oblique y los external oblique. Además, pues los glúteos máximos, ¿verdad? Que también es un extensor y pues obviamente el hamstring. Básicamente lo que ellos hicieron, ellos cogieron a 10 ¿verdad? Personas, 10 pacientes healthy, o sea, estaban saludables, de 21 a 31 años, y lo pusieron a hacer 2 sets de 2 repeticiones de Nordic. Básicamente, ellos utilizaron lo que es el término de downward upward rotation, upward motion, perdóname, del Nordic hamstring exercise. Y entonces analizaron con EMG y se lo pusieron en varios músculos a través, ¿verdad? De lo que son los músculos de la cadera, básicamente glúteos, lo que era el semitendinoso, bíceps femoris. Esto lo hicieron a través de palpación, básicamente. Entonces, ¿qué ellos hicieron? Pues ellos calcularon, ¿verdad? Hicieron unos cálculos y que el tendinoso y el bíceps femoris tenían la mayor actividad, ¿verdad? En ambos movimientos, en upward motion y en downward motion. Pero entonces los extensores y los internal oblique eran los que le seguían a eso. Y ellos dijeron, pues entonces, una de las conclusiones que ellos hicieron fue que al estos músculos trabajar, ¿verdad? Básicamente, por decirlo así, al unísono, hay que fortalecerlos todos cuando se está haciendo un protocolo luego de una lesión, ¿verdad? De hamstring o luego ¿verdad? De algún tipo, ¿verdad? Algún tipo de protocolo de fortalecimiento que tenga que ver con hamstring. O sea, hay que incluir todos los músculos lo que son el tronco, lo que son el core, los erectores de la espina especialmente. Y, ¿verdad? Ellos pues, dijeron, ¿verdad? Que hay algunas limitaciones del estudio, pero encontraron en todo esto que ellos hicieron, ¿verdad? Una de las limitaciones es que, ¿verdad? Ellos utilizaron unos pacientes saludables. Básicamente, ¿verdad? Esto no lo pueden aplicar a pacientes que sean lesionados. Es una buena forma de, en otros estudios, ¿verdad? Hacerlo con pacientes que estén básicamente, ¿verdad? Con lesiones de hamstring. Hay ciertas, ¿verdad? Cositas en el artículo. Algo interesante es que a mayor extensión de cadera, menor activación del glúteo máximo y más activación de los erectores de espina.
Así que es bien importante eso porque pues muchas veces nos concentramos también en los glúteos y eso. Y aquí en el caso de este ejercicio no trabaja tanto los glúteos. Así que si ustedes quieren trabajar los glúteos, no, este no es el mejor ejercicio para hacer ejercicios de glúteos. Así que es bien importante que aunque estamos trabajando la parte posterior de espalda, ¿verdad? Glúteos, erectores de espina y hamstring, la realidad es que no se activan tanto, ¿sabes? Por insuficiencia, ¿verdad? Y se ha visto que mientras más extensión de rodilla, menos activación de glúteo. Así que eso es bien importante. Otra cosa que utilizaron en los electrodes de EMG superficial, ¿verdad? Obviamente es más difícil hacer el EMG con aguja. Primero, porque estás escogiendo nada más ciertas fibras. Segundo, que estás en movimiento, que puede ser que es un pain de ass hacer eso con una aguja. Sí, porque es que siempre van a decir eso. Pero es que son electrodos superficiales, no es tan viable, no es tan confiable. Bueno, la realidad es que en ciertas maneras tienen razón, pero en otro sentido, pues es mucho más difícil hacerlo de otra manera. Y como tú dices, uno de los bias es que lo usa, digo, no bias, porque es que ellos lo dijeron bien claro, que ellos lo usaron como método, primera fase, hacerlo con personas saludables. Segundo, quieren hacerlo después ya con personas con lesiones en el hamstring, ¿verdad? Ahora bien, fueron bien pocos pacientes, fueron nada más 10 sujetos, o sea, 10 sujetos. La realidad es que 10 sujetos pues es una cantidad mínima, ¿verdad? En ese caso. Pero estudio fue bastante bien hecho. O sea, fue un estudio a mí me gustó. ¿Por qué? Porque te está dando información de la importancia de, como tú dices, del trabajo, el control motor que tú tienes que tener en estos pacientes. Y cuando tú estás hablando de estos tipos de lesiones, tú sabes que se desgarró el hamstring, ¿verdad? Pero tú tienes que buscar por qué se desgarró el hamstring. Se pudo haber sido por insuficiencia pasiva, se pudo haber sido por X o Y razón, pero tú tienes que ver por qué llegó a esa etapa. Si fue porque sobrejugó muchos juegos, qué sé yo, ¿verdad? Un ejemplo, tú jugaste de día y descansaste un par de horas y volviste a otro juego porque era doble juego, pues obviamente la probabilidad de una lesión pues aumenta, especialmente vamos a ponerlo de esta manera en Puerto Rico, que es tan húmeda y que obviamente que el calor ataca. O sea, en ese estadio en el parque de Bayamón, que eso es bien caliente allí. Imagínate jugar 2 juegos corridos. Es fuerte. Vamos a ponerlo de esa manera, ¿verdad? Esto es hipotético. Pero muchas veces es por desbalance muscular. Y tú sabes que tú tienes un desgarre hamstring y tú te concentras en el hamstring, pero tú no te concentras en los demás, en las otras áreas, ya sea el core, ya sea la flexibilidad muscular del cuádriceps, del gastro, de todos esos músculos, de los músculos de cadera, que no tengan unos músculos fuertes, pues ¿qué pasa? Que está sobrecompensando, que si tiene un anterior pervistil que que está produciendo, que cuando tú corres, supone que tenga un poquito posterior pervistil para estabilizar esa espina, pues entonces, ¿qué está pasando? No están trabajando como se supone los músculos, ¿verdad? Y ahí es que viene la parte importante de que tú estás atendiendo esto, pero tú tienes que ver el cuerpo como un todo. O sea, y tienes que empezar a observar y evaluar desde abajo para arriba, ¿verdad? Desde todos los pequeños detallitos, tú tienes que apuntarlo. Y obviamente, que como yo digo al paciente, mira, tuviste un desgarre hamstring, tú tienes los hamstrings bien trincos, vamos a ponerlo así. Y dije, es por eso. Yo no estoy diciendo que es por eso. Pero puede ser un factor que te promueva que la incidencia sea más alta para que ocurra eso. Pues entonces tenemos que mejorar flexibilidad. Pero si tú tienes un músculo bien trinco, el contrario tiene que estar bien débil. O sea, y eso es básico. O sea, si tú tienes un músculo bien fuerte y bien hiperactivo, el contralateral está bien débil. Y ahí alargado, exacto, o alargado. Esa es la teoría de Salman. ¿Sabes? El movement impairment. ¿Sabes?
Y es lo que ella dice, tú no necesitas trabajar con mucha pesa cuando tú no tienes un buen control neuromuscular. Tú lo que tienes que trabajar es ejercicios funcionales para la activación correcta. Una vez que tú tienes la activación correcta de esos músculos, entonces tú puedes hacer todos los ejercicios que tú quieras y todos los inventos de la paz de la tierra que existan. Ahora viene va a venir un artículo, creo que sale este año, muy bueno, que es no tan solo de Nordic, sino están usando los sliders, divers y otro más en comparación con el Nordic para los hamstring. Eso va a salir ahora este año. Dicen que es muy bueno, hay que ver. Como otro método de otro ejercicio para el hamstring. Hay otro estudio que yo puse hace tiempo, un infográfico. Sería con banda, ¿verdad? ¿Ah? Perdón que interrumpa, serían con banda. Los que son con banda. O No, que acabas de mencionar. No, el slider es el que tú te haces como un puente y tú puedes poner dos Y la pones con las puntitas. y tú haces como esto y vuelves para atrás, ¿verdad? Como un plank, pero en supino, ¿verdad? Que tú lo que estás de puente, extiendes y vuelves, es fuerte, o sea, estás trabajando. También el hamstring se puede fortalecer con el glute bridge. Sí, no, claro. Hay muchas formas. Pero hay como otro, hemos hablado ahorita, pues depende también de lo que queremos, porque pues la fase de desaceleración, que es la que queremos con el Nordic, ¿verdad? En ese atleta específico trabajamos en Nordic, o sea, en ese aspecto. sí, Pero no, ya una persona mayor o algo así, pues el glute bridge, ¿verdad? Cosas así. sí, no, y eso es lo que dicen ellos, que ellos citan muchos artículos que hablan desde el balance y la importancia de que tener ese control neuromuscular y de la activación de los abdominales oblicuos internos. Ellos le dan mucho énfasis a los oblicuos internos. Ellos dicen que después del bíceps femoral y el semitendinoso, uno de los músculos que más activa es el oblicuo interno. O sea, así que ellos dicen, mira, no tan solo el erector de espina, sino el oblicuo interno es un músculo bien valioso cuando tú estás haciendo este ejercicio. O sea que teóricamente tú podrías utilizar este ejercicio para trabajar personas con low back pain. Es un ejercicio que podrías utilizarlo porque la activación de la fibra muscular de los erectores y de los abdominales es muy buena. ¿Sabes? Podría utilizarlo. Y a la misma vez estás trabajando el hamstring, ¿verdad? Si fuera el caso, ¿verdad? Así que es cuestión de seguir viendo. Por eso me gustó este artículo cuando tú me lo enviaste, porque no solo se concentra en el Nordic como el hamstring, como tal. Todo el mundo sabe que el Nordic es para el hamstring y que activa el hamstring. Pero se concentró en otros músculos alrededor del Nordic, del hamstring. Así que yo encuentro que aunque no, la población era joven, atleta, no muy, era bien poco, la realidad es que me gustó mucho el artículo. ¿Quieres añadir algo? Sí, una de las cosas, ¿verdad?, que ellos mencionan, que es mismo los otros músculos ¿verdad?, que el interno oblique y todo eso, pues son también estabilizadores, básicamente, son músculos estabilizadores. Cuando el atleta está corriendo, eso es lo que ayuda es para que el atleta se pueda mantener estable y pueda correr constante a la misma velocidad o aumentar la velocidad. Porque si hay un desbalance, como habías dicho, pues lo que va a hacer es que va a disminuir velocidad y eso es lo que hace también, es que en la fase de desaceleración, pues, haya algún tipo de, ¿verdad?, una mal pisada o algo así y haya alguna lesión. Muchas también aspectos ¿verdad?, que se trabaja mucho es en lo que es también, ¿verdad?, dependiendo del terreno donde se entrene. No es lo mismo en soccer, por ejemplo, entrenar en grama artificial que entrenar en grama natural. Eso, ¿verdad? Yo me comunico mucho con jugador que conozco, que está jugando profesional,
Y él me dice que la diferencia es bien fuerte, ¿verdad? Y él ha visto compañeros que se han lesionado el hamstring. Y también hay otros tipos de lesiones que vienen dependiendo del terreno o el campo donde se juegue. Eso también afecta al atleta y eso también hay que tenerlo en consideración. ¿Dónde el atleta está entrenando? O dónde el paciente entrenó. Eso es otra cosa, ¿verdad? Que podríamos también considerar para saber, espérate, algo pasó también que pudo haber también contribuido a que esta lesión pasara. Sí, la realidad es esa. O sea, eso, el área que tú estás trabajando, el piso, es un factor también. O sea, hay muchas lesiones. Se ha visto que en la grama natural también hay más incidencia de lesiones que la grama artificial. Y también hay diferentes tipos de grama artificial. O sea, hay grama artificial que son bien bajitas y hay otras que quieren simular mucho a la grama original y obviamente es más alta. Y es como tú dices, que dependiendo de la superficie, pues es la incidencia también de esos tipos de lesiones. Así que es bien. Ajá. Los equipos saben esto, o sea, a tal nivel de que ahora mismo el estadio del Bernabéu, lo que es el estadio Real Madrid, pues ellos lo remodelaron y la grama, ellos hicieron a tal nivel una cosa fuera de liga, que la grama, ellos se van como si fuesen un elevador, el piso se va hacia el lado y baja debajo de la tierra y tiene entonces ahí irrigación hidropónica con luces ultravioletas, o sea, mantienen esa grama tan y tan bien porque saben que eso también es un factor para proteger a los jugadores. Y no es solamente proteger los jugadores de ellos, es proteger todos los jugadores de todos los equipos, porque pues, nadie quiere que un jugador de otro equipo se lesione, claro. O sea, Edgardo escribió que hay un estudio reciente que pusieron un single leg slide con TRX y encontraron mayor activación que el mismo Nordic. Sí, hay un artículo de Strength and Conditioning. Yo no creo que sí, no creo que fue ese mismo. Y no sé qué año, yo creo que no fue tan reciente. Y también dicen lo mismo. Lo que pasa es que ese ejercicio es fuerte, ese ejercicio no está nada de fácil. Y una persona, pues, una persona elite, pues lo puede tolerar, otras personas no tan elite, puede ser que no lo toleren. Y es obviamente, es saber tener herramientas. Entonces, otras herramientas para seguir trabajando. O sea, no todos los mismos ejercicios son eficaces o son efectivos para un paciente que tenga la misma condición. O sea, tú tienes que saber igual. Hay gente que puede empezar desde ya con ejercicios excéntricos y hay otros que no. Hay otros que no toleran, pues entonces tú tienes que trabajar entonces más isométricamente en diferentes ángulos. Después vamos a trabajar más excéntrico, concéntrico y después trabajamos más que ejercicio de explosividad y pliométrico, ¿verdad? Así que ¿cuándo tú vas a usar estos tipos de ejercicios? Eso va a depender del paciente. Eso definitivamente, porque yo estoy seguro que alguien va a estar preguntando por ahí cuándo es que tú utilizas los ejercicios, los Nordic, y eso yo le digo al paciente, a la persona, dependiendo. Si el paciente lo torea, yo empiezo poco a poco, dejándolo caer y ya, obviamente, con calma. Pero hay otros que no, que yo empiezo, mano, como que dice, from the scratch. Vamos a empezar isométricamente, vamos a activación, vamos a hacer esto. Después entonces, pues mira, vamos entonces a empezar excéntricamente, bajando poquito a poco. Después, pues le enseño la fase y trabajamos con fase. Y después entonces vamos a hacer el ejercicio de explosividad. Y ahí, pues, la persona mejora, ok, sigue tú por tu cuenta. Y obviamente, pues, se le puede dar también programas drills para el de correr, de cambios de dirección y todas esas cosas. Y ahí, pues, podemos dar después de alta al paciente. No te oigo. que eso que postergarlo ahora ha cogido mucho auge, lo de single leg slide o utilizar solamente una pierna, porque estaba escuchando, hablando del cuádriceps, ¿verdad? Hablando de otro músculo, pero básicamente el mismo concepto. Hay personas que, esta persona estaba hablando y decía, estos atletas, yo los pongo a hacer squat, pueden hacer un double leg squat súper bien, o sea, full, con un montón de peso.
pero cuando los pones a hacer un single leg squat, ahí no pueden hacerlo. Y ahí entonces, ¿dónde está el problema? Porque ahí vemos que hay un desbalance, básicamente, y es lo mismo. No, yo vi hoy un paciente de casualidad, un paciente de ACL, reconstrucción de ACL, tiene 9 meses. No era mío, me lo pasaron hoy porque el terapista se fue. El paciente ya empezó a jugar rugby. No, supuestamente el terapista le dio permiso. Le hago todas las pruebas, triple jump, hop test, side to side, todo. Lo pasó bastante bien. Cuando le di solamente single leg squat, no lo podía hacer. Se le iba en valgus. Y él me decía, anda, para el sirete, ¿qué rayo es esto? Y yo, bueno, es que tú no habías hecho esto nunca. Y dice, no, yo nunca había trabajado esto. Y pues él estaba súper bien. Tú, con squat, todo lo hacía perfecto. Todo, sin dolor, sin nada. Hasta que le ponía a hacer single squat. Le ponía a hacer single squat y se volvió un 8. Obviamente, pues ahí trabajamos unos ejercicios sencillos de single squat. Los toleró bien y yo digo, pues mira, mano, ahora vamos a trabajar esto. Vamos a trabajar esto porque todavía estás como que en la laguna esa, todavía estás y no estás. Así que le dije que parara un poco, que no siquiera, o sea, podía practicar con el equipo, pero poco a poco, o sea, que no se volviera loco, porque no estaba todavía ready. Yo se lo dije, todavía tú no estás para... Y ya han dicho que no tan solo los hop test es suficiente, sino también el tipo tenía la fuerza muscular, era súper. O sea, tú podías hacerle un leg extension y el tipo era igual en los dos lados. No podías decir nada, no, es que tiene una déficit de menos del 90% comparativamente con el otro lado. No, nada. El tipo tenía no había atrofia, no había nada. Pero cuando tú lo ponías a hacer single squat, se iba. ¿Sabes? Y ahí yo dije, no, espérate, que esto Sí, eso básicamente es lo que está saliendo ahora, ¿verdad? Porque mucha gente pensamos también el leg squat, pero cuando mandamos a hacerlo un single leg, no pueden ni tan siquiera bajar Y ahí fue el control muscular y todas esas cosas, y eso es bien importante, porque ahí entonces, ahí le choca al paciente y dice, espérate, ¿qué rayo? Yo no estoy tan ready como yo creía. Y es un movimiento funcional cuando vienes a ver, porque en el deporte básicamente tú puedes estar en una pierna casi en muchas jugadas, Sí, en claro. una sola pierna. Oye, como yo le dije, o sea, si tú no tienes ese soporte, la pierna se te va en valgo y así es que se te rompió el ACL, ¿sabes? Y es como yo digo al paciente, una operación está bien, dos es too much, ¿sabes? Dos es demasiado. O sea, la prognosis de tener una segunda cirugía de ACL es devastador en un atleta. ¿Sabes? Es una cosa de, básicamente, preocúpate porque, pues, teóricamente la probabilidad de retorno, pues, bajan bastante, bajan considerablemente, ¿sabes? Porque el atleta, solamente el atleta, por retornar al deporte a su nivel elite, como estaba antes, es bien bajito, con un ACL. La gente se cree, no es el volver al deporte, es el volver al deporte como tú estabas antes. Y la realidad es que es menos del 50%. O sea, es mucho por debajo del 50%. Y hablando de ACL, el hamstring también es uno de los que también ayuda a que, ¿verdad?, la tibia no se vaya anterior. Así Sí, que no, es uno de los factores también de por eso lesión. mismo es que es bien importante que estos pacientes tú los tienes que ver como un todo. O sea, no concentrarte nada más en la cabeza, en la rodilla, sino en la pelvis, en el core, y explicarle al paciente cuán importante, como yo digo, por ejemplo, yo le hago 5 pruebas al paciente cuando yo los mando a correr. Y es brincar 60 segundos, double jump, little jumps, 60 segundos, step up, 60 segundos, isométrico de squat sentado, 60 segundos, isométrico side plank por 60 segundos. Y el otro es single squat por 30 segundos. Si tú me pasas esos 5 pruebas, tú estás ready para correr. Si tú no estás ready para esas 5 pruebas, tú no estás ready para correr. ¿Por qué? Porque para correr tú necesitas no tan solo fuerza, necesitas también estabilidad del core. Y si tú no tienes el core estable, tú no vas a pasar los 60 segundos en el side planks. Eso te lo aseguro. ¿Sabes? Igual cuando haces single squat. Cuando haces single squat y tú te mueves todo,
tú sabes que tú no tienes el core estable ahí. Así que esas son pruebas que yo encontré y que son muy buenas y no te toman ni 5 minutos hacerlas. Y yo digo, ok. Y cuando me miran que digan, anda, parcidete, ¿qué rayos es esto? Y yo digo, es que no estás ready. Yo sé que tú quieres correr o tú quieres hacer esto, pero tú no estás todavía ready. Concéntrate entonces, pues mira, los planks. Esos planks tú los puedes hacer por tu cuenta. Concéntrate en los planks. Meta. Un par de minutos ahí. De 1 a 2 minutos sosteniendo. Mira a ver. Y obviamente ellos también, en el caso mío, ellos lo necesitan porque obviamente en los drills que ellos hacen del ejército, ellos tienen el core, ellos trabajan el side planks, así que no lo hacen porque no les da la gana muchas veces. O sea, que ellos se supone que tengan un core bastante fuerte, pero pues ya tú sabes. Así que algo que añadirle, José. Creo que hemos cubierto básicamente todo. Edgardo, ¿quieres decir algo? Algo del estudio que tú leíste. Sería muy bueno leer ese estudio. No, básicamente fue eso que lo mencioné, que como mencionaste ahorita lo de la mayor activación de hamstring, pues sí. Últimamente han salido varios estudios debatiendo sobre el Nordic. Sí. También están usando mucho los Razor Curl en un estudio que lo presentaron en la NASCA, en la conferencia, pero no ha salido todavía a la luz. Sale ahora en el 2021, está a punto de publicarse. Y pues comparaban eso también, el Razor Curl, el Single Leg Slide, Stiff Leg Deadlift, otras variaciones de deadlift, sí. Pues tratando de debatir el Nordic como tal. Y de hecho ese estudio que todavía no ha salido me gustó mucho porque comparaban los ejercicios en cuestión de estética, que viene siendo, ¿verdad?, para los bodybuilders, para verse lindo, para que esos hamstrings crezcan, y en performance, ¿verdad? Y también lo comparaban en cuestión de injury prevention. So, ellos tomaron tres medidas de logro, por decirlo así, de que, mira, se evaluaron estos ejercicios y tal ejercicio salió en cuestión de estética, que es más funcional. Mira, en cuestión de atleta, pues para performance, el Nordic ahí salió más alto de nuevo. Y en injury prevention también, pero, ¿sabes? Si va bien cerca con los otros. Sí, no, y volvemos. Yo estoy seguro que van a salir muchos artículos y mucho ejercicios, variaciones de ejercicios que van a ser bien funcionales y que es bueno, porque es bueno tener varios, porque puede ser que volvemos. No todos los mismos ejercicios aplican para toda la población. ¿Sabes? Ese del diver ese, que es como que tú te agarras de una barra y tú pones una toalla y tú básicamente tú slide, tú te vas hacia el frente con la pierna excéntricamente y después concéntricamente vuelves, ¿sabes? Como una tijerilla que estás haciendo, y eso está fuerte, ¿sabes? Eso está nasty, como yo digo. Así que ese estudio que yo dije, pues supuestamente sale este año también, y dicen que es muy bueno, que está muy bien hecho, así que hay que estar pendiente. No, y la realidad es que, ¿sabes? En el proceso de rehabilitación, primero el Nordic viene siendo un ejercicio sumamente difícil y hasta para un atleta en una fase de rehabilitación temprana que está, ¿verdad? Ese periodo de sanación todavía está bien flojito, ahí es donde tú tienes que buscar otras opciones, porque la realidad es que tú no vas a comenzar ese proceso de rehabilitación con un Nordic. O sea, exacto. Es bien importante buscar otra casi siempre tú empiezas con lo isométrico, o sea, algo más sencillo, ¿verdad? Algo un poquito más llevadero. Pero hay una frase que yo puse el otro día en Instagram y eso, que lo dijo el director de terapia física de Gran Bretaña, que es en Río de Janeiro en 2016 en las Olimpiadas, ¿verdad? Él se llama Phil Glasgow. Y él dijo que la rehabilitación es un entrenamiento en presencia de una lesión. Y eso es bien importante. Y a lo que se refiere es que tenemos que dejar ya lo pasivo y concentrarnos en lo activo, ¿verdad? Eso significa que tenemos que concentrarnos en los ejercicios, o sea, ser más activos con los pacientes y dejar lo pasivo, o sea, las modalidades, el que el paciente teóricamente pues no puede hacer las cosas, que el descanso es lo mejor, y pues
porque la evidencia es todo lo contrario. La evidencia está dicho que es todo lo contrario. O sea, que tú tienes que trabajar desde el principio, desde etapas tempranas. Mientras más rápido tú trabajes, la prognosis es la mejor. Y eso es lo que yo le trato de decir a los pacientes ahora. O sea, cuando me llegan en Sparta, por ejemplo, que es la clínica de nosotros de acceso directo, por la mañana como de sala de emergencia, se lo digo, mira, si te pasa otra vez algo, ven ese mismo día, ven al otro día, porque mientras más rápido te atendamos, la realidad es que la prognosis va a ser mucho mejor. O sea, así va a ser. Y pues esa es la forma que nosotros tenemos que trabajar la persona agresivamente, en el sentido de empezarlo lo antes posible, ¿verdad? No agresivamente en el sentido de que vamos a ponerlo a hacer las cosas más locas del mundo, ¿verdad? Porque es la fiebre, porque es la IN. O algo así, o sea, tú tienes que saber en cuándo tú vas a empezar a trabajar esos pacientes de acuerdo a las necesidades y los objetivos de ese paciente y la prognosis, ¿verdad? Dependiendo del daño tisular que hay en ese paciente. Tú no tendrás ojos radiológicos, ¿verdad? Pero tú tienes tus manos y tú tienes tu sentido, tu razón. Y si tú analizas bien lo que tú tienes presente ante ti, tú sabes cuándo puedes progresar el paciente y cuándo es que lo puedes dar de alta. O sea, y no tienes que estar adivinando. Algo más, José, Edgardo, o el que quiera hablar, o sea, el que quiera decir algo puede quitarle el micrófono y hablar. Aprovechen ahora. Bueno, ahora la pregunta es, ¿alguien tiene alguna pregunta? Bueno, pues le queremos dar las gracias primero a José, porque pues, José estaba ocupado y pues sacó de su tiempo para ayudarnos en esta vez. A la APF, como siempre, les doy las gracias porque ellos siempre nos han dado su mano y nos prestan siempre el Zoom para hacer estos Journal Club, que ellos no tienen que prestándolo, ¿verdad? Porque es de ellos y ellos siempre amablemente y gentilmente siempre nos dan de su mano para seguir tratando de desarrollar esto. Y como yo les digo, pueden ser 5, puede ser 10, vamos a seguirlo haciendo, porque la realidad es que lo que queremos es seguir discutiendo y trayendo ideas, ¿verdad? Y discutiendo artículos y seguir, como salió hoy, crear la idea y hablar de un tema. Así que en estos días o dentro de un par de semanas vamos a hacer otra encuesta para ver qué recomiendan de otro tema. Si lo quieren decir ahora, lo pueden decir ahora y nosotros podemos apuntarlo. Pero si no, pues les damos las gracias a todos, ¿verdad? Por estar aquí. Keishla dice que, Carlos, que compartas el estudio que mencionaste, ¿verdad? Ya está ahí mismo en el chat, yo lo puse del título. Está aquí. Es que no, tengo el estudio en los files, no tengo el link en el teléfono, lo que tengo es, dile que yo se lo envío por WhatsApp. Pues mira, lo pone en la página de PTD Orthopedic Mentorship para que todo el mundo lo tenga. Ahí lo puedes subir. Y nada, le queremos dar las gracias. Yo voy a poner este Journal Club, lo voy a subir al YouTube. Estoy tratando de poner de ahora en adelante todos los Journal Club en todos lados, ¿verdad? Para que se le haga más fácil verlo en YouTube, lo ve en YouTube. El que lo quiera ver por PT2D, la página de PT2D, lo pueden ver por PT2D. Pero están ya, no todos, pero están como 6 o 7 están ya en YouTube, porque hay otros que no, al principio no pudimos grabarlos bien y pues no los tengo. Pero nada, gracias José, se te agradece. Gracias, Lizardi. Gracias por la oportunidad y a todos los que de verdad estuvieron aquí. Hay un montón de gente aquí, está ahí como 16. Igual, el que quiera hacer el Journal Club conmigo o con José o con quien sea, me lo dicen y lo podemos desarrollar y yo en confianza, mano. Esa es la idea, que todo el mundo tenga la oportunidad de hablar y si tienen algún tema que quieran compartirlo, mira, en confianza, de verdad. Yo trato de hacer esto, pero pues hay veces que no quieren hablar nadie, pues yo quiero hacerlo todos los meses, ¿sabes? Yo quiero crear la disciplina
porque toda la vida es disciplina. Si lo seguimos haciendo así mensualmente, se va a acostumbrar uno a estar a leer. Y eso es lo que hay. O sea, para mantenerte como buen terapista físico, tú tienes que leer. No hay forma. No hay forma. O sea, tú te quieres mantener el día, hay que leer. Hay que leer y hay que buscar. O sea, las cosas no te van a llegar por osmosis y por obra del Espíritu Santo. Aunque hoy en día hay muchas formas de conseguir información, ¿verdad? Pero pues obviamente hay que leerlo. Y pues por eso es que queremos siempre fomentar la lectura y la interacción entre nosotros juntos para crear ideas y para fomentar la educación a nuestros pacientes y en base a la evidencia. Así que nada, se les quiere, buenas noches. Si no tienen más ninguna pregunta, los vemos el mes que viene, si Dios quiere. Yo me imagino que lo vamos a hacer en la segunda o tercera semana de diciembre, porque obviamente por los días festivos, por respeto, ¿verdad? No lo vamos a hacer para la semana de Navidad ni nada de eso. Así que pendiente y espero que les haya gustado. Así que cuídense. Buenas noches. Buenas noches a todos. Diablo.